Muy buenos días a todos. Espero que el Señor les continúe bendiciendo. Qué hermosa canción, ¿verdad? Solo de Jesús la sangre. Nos alegra nuevamente que usted esté aquí con nosotros el día de hoy, tomando de su tiempo para reunirse con otros miembros del cuerpo de Cristo, pero también para adorar al único y sabio Dios, quien es digno de honra, de gloria, de poder, de alabanza. ¿Cuánto deseamos volver a estar reunidos juntos físicamente? Pero por lo pronto lo estamos haciendo de esta manera. Déjenos saber desde dónde se conecta, por favor, desde qué ciudad está usted, dónde se encuentra. Si usted está por primera vez con nosotros el día de hoy, bienvenido también, bienvenida en el nombre del Señor. Ahí hay una parte en la página web de la iglesia donde usted puede dejar su nombre. Si usted quiere que oremos por usted, con muchísimo gusto. También déjenos sus datos, su petición de oración y vamos a orar por usted. Díganos en qué lugar se encuentra, cómo supo de nosotros, cómo podemos servirle. Y vamos a estar orando por usted y poderle servir en la manera que usted lo crea conveniente para la gloria de Dios. Pues vamos a orar en este momento y nos vamos a abocar a su palabra. Mientras nos acercamos en oración al Señor, le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15. Juan capítulo 15. Y aproveche este tiempo también para invitar a sus amigos en otros lugares de Houston o en otras partes del mundo para que se conecte con nosotros y puedan escuchar la palabra del Señor. Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, el Mesías, dándote la gracia las gracias porque tenemos una entrada libre, amplia, suficiente ante el trono de la gracia. Gracias, Señor, porque no necesitamos de intermediarios, sino que a pesar de quienes somos, podemos entrar ante tu presencia para reconocer primero que todo nuestra absoluta necesidad de ti. Reconocer que lo que dice tu palabra es verdad en cuanto a nosotros. Separados de ti, nada podemos hacer. Pero también tu palabra dice que somos hijos, coherederos. Y como hijos y como coherederos venimos también ante ti humildemente, Señor, para rogarte por todas aquellas personas que están sufriendo debido a esta pandemia, a esta plandemia que ha recorrido el mundo entero y ha dejado tantas viudas, tantos huérfanos, tantos padres sin sus hijos, tanta gente sin trabajo. Señor, permítenos rescatar lo bueno de esta situación, entender el por qué suceden las cosas y ser proactivos y lanzarnos, Señor, hacia adelante, sabiendo que tu venida se aproxima y que tú quieres guardar un pueblo, quieres formar un pueblo guardador de tu palabra, guardador de virtudes, guardador de la verdad. Señor, te rogamos también que nos hables por tu palabra en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Vamos entonces al Evangelio según San Juan, el capítulo 15, y estamos en una serie de exposiciones bíblicas acerca de la turbulencia. Bueno, de hecho ustedes vieron el pequeño video, el corto video acerca del avión que empieza a estremecerse. Pues eso es una turbulencia, cuando hay una disrupción en el ambiente que te rodea y no lo esperas. No lo tienes planeado y de un momento a otro llega y empieza a mover las bases de tu vida y empieza a hacerte dudar acerca de muchas cosas. Pues creemos que este tiempo de enfermedad, este tiempo de virus, califica para pandemia. ¿Cuántas personas han quedado sin empleo? Ha cambiado esto hasta la manera de relacionarnos con otros, hasta la manera de saludarnos con a quienes apreciamos o a quienes amamos. Ya algunos hasta sienten temor, ¿será que lo abrazo o no lo abrazo? ¿Y qué tal si él tiene el virus? ¿O qué tal si yo tengo el virus y se lo paso y se muere? Entonces esto ha hecho que se conmuevan las bases profundas de cómo nos relacionamos con otros. Esto ha dañado nuestra economía y muchísimas cosas más ha logrado esta pandemia. Entonces, toda esta serie de exposiciones bíblicas acerca de turbulencia ha tenido que ver y tiene que ver cómo Dios te ha cableado
cómo Dios te ha preparado desde que te convertiste al Mesías, desde que recibiste a Cristo, cómo Él te ha venido preparando y capacitando y dando las herramientas para que desde tu interior, a través de lo que Dios ha hecho en tu vida, tú puedas responder a circunstancias como la que estamos viviendo. Y Jesús venía preparando a sus discípulos acerca de lo que iba a acontecer en el corto plazo, pero también en el largo plazo. Si usted luego tiene tiempo y estudia el Evangelio según San Juan, y por ejemplo llega al capítulo 13, va a encontrar cómo Jesús predice la negación, la traición de Judas, y poco a poco empieza a darles evidencias a los discípulos de que algo grave viene, de que una turbulencia fuerte se acerca, de que hay una tormenta en ciernes que se está abalanzando sobre ellos. Y en el capítulo 14 él disipa toda duda y sigue hablando de que algo grave viene, pero deja muy claro que la solución, la paz que se puede encontrar no está en las instituciones, no está en las tradiciones religiosas, no está ni siquiera en un pueblo, porque muchos creen que la solución está en el pueblo judío, pero la solución no está en el pueblo judío, la solución está en el judío, en la persona de Jesús de Nazaret. En Él está la solución, en Él encontramos el shalom de Dios, la paz de Dios, el descanso de Dios, el consuelo de Dios. Él, tan solo Él lo llena todo en todo. Solamente el Mesías puede darles equilibrio en esta tormenta que se avecina. Y Jesús les viene diciendo que ellos ya están equipados, de que ellos ya están preparados. Y entonces llega una noche que realmente ellos quisieran que nunca hubieran llegado. Él empieza a decirles en el capítulo 14 y también aquí en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, que le es necesario ir a morir a la cruz del Calvario por los pecados de ellos y de todo el mundo. Y que Él sería arrestado esa noche y que sería llevado a unos juicios, pero que ellos ya tenían el poder para poder traspasar ese valle de sombra de muerte que se avecinaba. Y la escena previa al capítulo que vamos a leer, al pasaje que vamos a leer del Evangelio según San Juan, el capítulo 15, tiene que ver con los preparativos del Pesaj, de la Pascua hebrea. Y Jesús está con sus discípulos, con su grupo más íntimo, con su grupo más cercano, en un lugar llamado el aposento alto. Y está con ellos y les está dando las últimas indicaciones que ellos deben tener en cuenta antes de que esta tormenta se venga sobre sus vidas. Y Jesús entonces les dice: salgamos del aposento alto y dirijámonos al huerto de Getsemaní, al jardín de Getsemaní. Y muchos eruditos concuerdan, y la evidencia arqueológica lo demuestra, que en el trayecto desde el aposento alto hasta el jardín de Getsemaní hay varias, y hubo en esa época varias partes donde había viñedos, donde colgaban las uvas. Y entonces Jesús aprovecha esa caminata desde el aposento alto hasta el huerto del Getsemaní, donde Él va a orar al Padre, diciéndole: si quieres pasa de mí esta copa. Y hablando de copa, Él entonces ve los viñedos y les da la siguiente enseñanza. En el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, dice así la poderosa palabra de Dios: yo soy la vid verdadera. Este es uno de los grandes yo soy de Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama, en otras versiones dice todo pámpano, toda rama que en mí fracasa para llevar fruto, el Padre la corta. Y toda rama que sí lleva fruto, Él la poda. Aunque lleve fruto, el Padre la va a podar. Él la poda para que produzca más fruto. En ese momento, por la palabra que yo les he dado, ustedes están podados. Permanezcan unidos conmigo como yo con ustedes. Porque como la rama no puede dar fruto por sí sola, la rama no puede dar fruto por sí sola, separada de la vid, así tampoco ustedes no pueden dar fruto separados de mí. Separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid y ustedes son las ramas.
aquellos que permanecen unidos conmigo y yo con ellos, esos son los que dan mucho fruto, porque separados de mí ustedes no pueden hacer ni una sola cosa. Es palabra de Dios. ¿Está exagerando Jesús? ¿Separados de mí no podrán hacer absolutamente nada? No, no está exagerando, es verdad. Hay una gran idea, y la gran idea es que tu Padre que te ama te va a podar para quitarte todo aquello que no tiene nada que ver con el carácter de Cristo. Y te estarás preguntando, bueno, ¿qué es la poda? Si tú eres una persona citadina de la ciudad y no vas al campo, de pronto quizá no tienes mucho conocimiento de qué es la poda. Pues la poda es todo aquello que lo que hace un campesino, un agricultor, un viñador para mejorar sus plantas y por tanto sus cosechas. Y entonces lo que hace el viñador es cortar algunas ramas para crear nueva vida, una fruta más abundante, una mayor explosión de belleza en la planta que él está podando. Y entonces de vez en cuando, escúchame, el Padre permite que tú pases por valles de sombra de muerte. El Padre permite que pases aún por poda, por pandemia, para que tu vida sea mejorada, para podarte, para hacerte más fructífero, porque al final de cuentas ese es el propósito de la poda, de la turbulencia. Entonces la poda consiste en eliminar todo aquello innecesario que no vaya alineado con el carácter, con la persona, con la santidad de Jesús, el Mesías. Y entonces la poda tratará de quitarte cualquier cosa que no esté de acuerdo con andar en el Espíritu. La poda te quitará todo aquello que proviene de la carne. Se trata de reducir al mínimo, a la mínima expresión, todas aquellas cosas que te hacen andar en la carne, desear la carne, desear las cosas de este mundo y empezar a desear lo que el Padre desea para ti. Entonces, eso es un proceso, la poda es un proceso donde el Señor va a querer agregar a tu vida todo aquello que tiene que ver con el carácter de Jesús y va a querer quitar de tu vida todo aquello que no va de acuerdo alineado con la santidad, con la persona, con el carácter de Jesús. Él es la vid, el tronco es la vid y a través de las ramas Él va a dar fruto en tu vida, en mi vida. Pero la vida nace de Él, la bendición proviene de Él, que Él es la raíz, aparte de que Él es la cabeza de la iglesia. Solamente puede haber alimento en las ramas si ese alimento proviene de la vid. Y ese alimento va a hacer que la rama dé fruto. Entonces, ¿qué hace el Padre cuando permite que sus hijos entren en periodos de poda, en periodos de turbulencia? Déjame decirte por lo menos 4 cosas. La primera de ellas es que el Señor te poda, me poda para quitar el pecado. Dios te poda para quitar el pecado. Mira el versículo 3. Por la palabra que yo les he dado, ustedes están podados. No estás podado por el diablo. No estás podado por las circunstancias. Quizás el Señor permite que esos factores te poden, pero Él está detrás de la decisión de podarte. Y Él dice, por la palabra que yo les he dado. ¿Cuál es la palabra que Él nos ha dado? La palabra nos poda. ¿Cuál es la palabra que Él nos ha dado? En Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, el Mesías dice, arrepiéntete y cree el Evangelio. Yo sé que lo que voy a decir es controversial. Sé que algunos de pronto se van a molestar, no es mi deseo molestarlo. Pero en este evangelio posmoderno del siglo XXI se nos dice, repita una oracioncita que está en un folletito y ya es salvo. Siempre es salvo, usted puede hacer lo que quiera y ya es salvo porque repitió la oracioncita que había en un folletito porque alguien le dijo que levantara la mano y ya es salvo. Pues no, qué pena, me da mucha pena contigo, pero la iglesia del primer siglo jamás predicó de esa manera. Jesús el Mesías jamás predicó de esa manera. Juan el Bautista predicó arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando vino Jesús el Mesías predicó arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando viene el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, sobre la asamblea de creyentes, después de que Jesús ha resucitado, y viene el Espíritu de Santidad, Pedro es tomado por el Espíritu Santo y empieza a hablar con aquellos que lo están escuchando y les dice: ustedes mataron al autor de la vida, por tanto arrepentíos para que vengan tiempos de refrigerio. Arrepentíos y vuélvanse a Dios. El apóstol Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento predicaron de la misma manera. Y la iglesia durante 19 siglos predicó de esa manera. Arrepiéntete, cambia de vida, reconoce que eres un pecador y vuélvete a Dios. Vuélvete a mí, dice el Señor, porque yo te redimí. Es reconocer que somos pecadores, es reconocer que por nuestros propios medios no nos podemos salvar, es reconocer que nuestras obras, nuestras buenas obras inclusive, ante los ojos de Dios son como trapos de inmundicia, asquerosidad ante los ojos del Señor. Y cuando venimos con un corazón arrepentido y humillado y reconociendo que no somos buenos ante Él, que sí es bueno, entonces Él perdona nuestros pecados si nos arrepentimos y si creemos el Evangelio. Y la palabra utilizada aquí es la palabra kataros, que se usa tanto para limpiar como para podar, limpiar o podar. El pecado, mi estimado amigo, mi estimado hermano, es algo muy serio. No es tan solo una canita al aire, no es otra opción sexual. No es solamente beber socialmente. El pecado desagrada al Señor. Tu pecado y el mío llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. Es algo sumamente grave, sumamente serio ante los ojos del Señor. Y no necesitamos hacer un rezo para ser salvos, necesitamos convertirnos al Señor de todo nuestro corazón. Y cada día debemos batallar contra el pecado, cada día debemos batallar contra el pecado. Entonces, cuando tú te arrepientes, cuando yo me arrepiento de mis pecados y cuando tú y yo creemos el Evangelio, lo que dice la palabra del Señor, entonces cuando creemos el Evangelio, la soberanía y la gracia del Señor vienen a nuestra vida y nos conceden salvación. Entonces el Señor te ha equipado, lo decía al principio, el Señor te ha cableó y equipó a los discípulos del primer siglo para que ellos pudieran resistir a la tormenta que se cernía sobre ellos. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14. Romanos capítulo 6, y leo: por lo tanto, no permitan, porque el pecado es serio, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. Lo voy a repetir. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Romanos 8, 12 y 13 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y nuevamente Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14 dice así: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No hagan ahorros para los deseos de la carne. Entonces, un viñador va a ir a su vid, a la que tanto ama, a la que le da frutos. Un viñador va a ir a la vid para cortar sus ramas, las ramas que están dañadas, las ramas que están enfermas, para que no infecten a las ramas que están al lado de ellas. Le cortará para que haya salud en toda la vid. ¿Por qué? Porque nuestro pecado daña la imago Dei, la imagen de Dios en nuestra vida.
Y entonces durante el tiempo de poda el Señor va a quitar y va a cortar las cosas pecaminosas en tu vida. Y es necesario que tú y yo colaboremos con Dios para que esto ocurra. ¿Qué necesita ser cortado? Quizás es un pecado oculto que hay en tu vida. Algo que solamente tu teléfono, el Señor y tú saben. Necesita ser cortado. O quizás es la manera como te has acostumbrado a dorar la píldora, a decir medias verdades para obtener lo que quieres. O has falsificado tus documentos y has tenido títulos que no has logrado por el estudio, sencillamente para acceder a una posición de trabajo. O hay ira acumulada que has ido guardando, hay enojo. Y entonces te enojas contra el presidente y te enojas contra los de otra nacionalidad y te enojas contra los de otra raza porque son diferentes a ti, porque piensan diferentes a ti. O te ofendes con suma facilidad. Alguien está diciendo algo y tú lo tomas personal y crees que es para ti. Pues déjame decirte que diariamente debes vivir en una actitud de arrepentimiento. Tú y yo diariamente debemos vivir en una actitud de arrepentimiento. Y es cada hora, cada minuto, andar deseando vivir para la gloria de Dios. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti, oh Señor. Que mis pensamientos sean conforme a sus pensamientos. Que mis motivaciones sean conforme a sus motivaciones. Y debo estar listo para encontrar cualquier pecado en mi vida y confesarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque el pecado echa raíces a velocidades impresionantes. Y cuando menos te das cuenta, estás envuelto en una situación de pecado. Huye por tu vida. Renuncia al pecado, lo que el Señor quiere cortar a través de la poda, a través de la pandemia, a través de la turbulencia. Que si hay pecados en tu vida, sean quitados, sea el chisme, sea la crítica. Es que no me han ayudado como en otros lugares ayuda. No, pero es que mi jefe. Y continuamente una situación de queja. El pueblo de Israel todo el tiempo en el desierto se estuvo quejando. Maná. Ay, carne de codorniz. Es hora de renunciar a eso en el nombre de Jesús el Mesías. Porque eso ofende a Dios. Porque eso llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Y decirle, Señor, hazme un hombre nuevo. Pódame. Y si estás utilizando esta pandemia, esta situación de enfermedad, de pérdida de trabajo, de pérdida de poder financiero, para acercarme a ti, bienvenido sea. Si esto te lleva a decir, el Señor quitó, el Señor dio, el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor, pues que así sea. Debes estar dispuesto a que el Señor elimine tus pecados. Entonces, en primer lugar te decía, deja que el Señor te pode, quite tus pecados. En segundo lugar, el Señor te poda para formar el carácter de Cristo en tu vida. Y en Juan 15 tú vas a encontrar una progresión. Y la progresión es esta, si lees detenidamente Juan 15. No fruto o sin fruto, luego fruto, luego más fruto, luego mucho fruto y luego fruto permanente. Está dando continuamente fruto. Pero para pasar de una a otra de estas etapas, necesita ser podado. Podado si no das fruto, podado si das algo de fruto, podado si das mucho fruto, podado si das mucho fruto, con el propósito que estés dando fruto permanente, allí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15. Y aunque en el Tanaj o Antiguo Testamento, el pueblo de Israel es comparado con la vid, pero no solamente para cosas buenas, sino también en ocasiones para cosas negativas, déjame decirte, ¿quién es la vid? La vid no es Israel, la vid no son los judíos, la vid no es el pueblo que tiene la Torá. Jesús dice, ¿quién es la vid? La vid no es una raza, la vid no es una religión. Él dice, yo soy la vid. Y no solamente la vid, sino que la adjetiviza. Yo soy la vid
verdadera. Y mi Padre es el labrador. Y el versículo 2 dice que Él nos poda para que no seamos estériles. Y el versículo 5 dice que nos poda para que demos más fruto. ¿Qué es el fruto? Te estarás preguntando. Bueno, en la Biblia encontramos varias definiciones de fruto. Por ejemplo, encontramos fruto de labios que confiesan su nombre. Pero también en la Biblia encontramos el fruto del espíritu de santidad: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22 y 23. Pero también encontramos el fruto de hacer discípulos, según lo que nos dice la gran comisión, de ir a hacer discípulos a todas las naciones, de reproducir la imagen y el carácter de Jesús a través nuestro en la vida de otras personas que no conocen a Jesús como Mesías. Pero aunque todo eso es verdad, y la Biblia nos habla de ese tipo de frutos, el contexto del Evangelio según San Juan capítulo 15 nos deja ver quién es la fuente de ese fruto, más que las otras cosas que he mencionado que son ciertas. Y la fuente, ya lo dije, es Jesús. Permite que el Padre corte todo aquello que sea pecaminosa, pero también permite que el Padre pode aquellas áreas, aunque tú las consideres buenas en tu vida, porque es la única manera de que nueva comida, nuevo alimento fluya desde el tallo, desde el centro de la vida hasta las ramas, para que puedas dar fruto. Y la clave está en permanecer. Si la rama permanece unida al tallo, va a dar fruto. Pero si la rama es cortada, ya no podrá dar fruto. La clave está en permanecer en Él. Y entonces cuando tú permaneces conectado a la vid, la savia, el alimento que sube desde la raíz de la vid, del viñedo, hasta sus ramas, empieza a alimentarte. La vida de Jesús empieza a correr por tu vida. Su vida en nosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. De eso se trata el Evangelio según San Juan, el capítulo 15. Entonces, en primer lugar, Él te poda para quitar el pecado. En segundo, Él te corta aquellas cosas que son pecaminosas. En segundo lugar, Él te poda para que des más fruto y fruto permanente. Y en tercer lugar, Él te poda para hacerte más fuerte. Es interesante que el verbo permanecer, que hemos leído, aparece 10 veces en 6 versículos. 10 veces en 6 versículos. Pero en los versículos que hemos leído aparece una sola orden. Y la orden es esa: permanecer. Permanecer, esa es la orden. Solo hay un mandamiento, y es permanecer en Él. Porque si tú y yo, como ramas, como pámpanos, permanecemos conectados a la vid, realmente no tenemos que hacer esfuerzo alguno para dar fruto. Sencillamente la savia, el alimento que viene del tronco, te va a dar el poder. Ya tienes ese poder dentro de ti. No es tu fuerza personal, no es el pensamiento positivo, no es que declaro cosas en tu vida. No, es la vida de Jesús fluyendo a través de ti. El alimento, la savia del Mesías fluyendo en tu vida para que puedas pasar esta pandemia, esta situación tan difícil. Entonces, Él poda una rama porque a veces Él ve que aunque una rama está sana, está débil, está muy flaquita. Y si vienen las uvas, por el peso, esa rama flaquita se va a romper. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor la poda. No la corta totalmente, solamente la poda. ¿Para qué? Para que se ponga más gruesa y entonces la rama sea más fuerte y pueda sostener el fruto que viene. Entonces, en tercer lugar, el Señor te poda para fortalecerte. Santiago dice que debemos tener gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba, dice Santiago, nos hace más fuerte. Entonces, me poda para cortar el pecado. En segundo lugar, me poda para formar el carácter de Jesús en mí. Tercero, me poda para hacerme más fuerte. Y por último, me poda para producir algo sorprendente, algo inesperado, aún en medio de la pandemia. Mire lo que dice Juan 15, versículo 9 al versículo 11.
Como mi Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Así que otra vez permanezcan en mi amor. Si ustedes guardan mis mandamientos, hay que guardar los mandamientos. Si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes permanecen en mi amor. Él nos está mostrando cómo podemos permanecer en su amor. Tal como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y he permanecido en su amor. Yo les he dicho esto a ustedes para que mi alegría esté en ustedes y la alegría de ustedes sea completa. No estoy hablando de guardar los 613 mitzvot que el Talmud y que el Antiguo Testamento nos dicen que debemos guardar. Si los puedes, si los quieres guardar, fantástico. Pero eso no te producirá salvación. Lo que ha producido salvación es la vida del Mesías, de la vid verdadera en tu vida. Él es el que nos da salvación. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito, dice Juan, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la vida eterna proviene solamente de Jesús. Él nos da vida eterna si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos el Evangelio. Pero somos salvos por gracia mediante la fe, nos dice Efesios. Pero también dice la Biblia en Efesios que fuimos creados por Dios para buenas obras, para andar como Él anduvo, nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 6. Pero en el contexto no podemos dar este fruto, no podemos seguir las pisadas de Jesús, como nos dice Primera de Pedro, no podemos guardar sus mandamientos si no permanecemos en la vid. La clave está permaneciendo en la vid, siendo llenos del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, serás amado, dice el versículo 9, más allá de toda comprensión. Bueno, de hecho, el Padre te amó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que te convirtieras aún o de que hicieras algo bueno, de que creyeras en Dios. Él decidió amarte. Incluso Él dice, daré hombres por ti y naciones por tu vida. Aunque pases por las aguas no te negarás. Aunque pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu Salvador, dice el Señor. Amor increíble viene sobre tu vida. Un amor que jamás has experimentado si te arrepientes de tus pecados. Si corres a la gracia, si corres a Jesús y le pides perdón por tus pecados, podrás experimentar ese amor del Señor. Y entonces, cuando eres consciente de ese amor, cuando permaneces en Él, como Él quiere que tú permanezcas en Él, empiezas a producir fruto. Es mejor ser podado que ser cortado. Perdón, es mejor ser podado que ser cortado. La poda se trata de cortar algo. La poda incluso a veces hace que el tamaño de la vid se reduzca, pero para que produzca más fruto. Hay pérdida cuando hay poda, hay menos ramas, son menos abundantes, pero el propósito es que cuando venga el tiempo de dar fruto, va a dar fruto abundante. Y entonces, ¿qué es lo que encontrarás? Vas a encontrar gozo. Mira el versículo 15. Yo les he dicho esto a ustedes para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Yo estoy en ustedes para que mi gozo sea cumplido. El gozo del Señor vendrá sobre tu vida si tú te arrepientes, si tú vienes a Él. Él te creó para tener una relación personal contigo. Dios te ama, Dios quiere que tú vuelvas a Él. Quizá creas en Dios, quizás hasta tengas un altar, quizás cargues una medallita, o quizás en tu billetera guardes algo creyendo que así vas a agradar a Dios. Pero según la Biblia, si tú no estás conectado a la vid, no tendrás vida eterna. ¿Cómo te puedes conectar a la vid? Arrepintiéndote de tus pecados, reconociendo que como vas mal y que necesitas un Salvador. El nombre de Jesús significa Salvador. Cuando el ángel se le apareció a la Virgen, le dijo, le pondrás por nombre Yeshua, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque no hay otro nombre bajo los cielos, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. La única manera de ser salvo,
no es a través de esta congregación, no es a través mío, no es a través de ninguna religión, no es a través de hacer buenas obras, es a través de creer lo que dice el Evangelio. Es a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario a favor tuyo. La Biblia dice que Él murió, que Él fue sepultado, porque al tercer día Él resucitó con poder y con gloria, que se apareció a muchísimas personas y que ahorita está sentado a la diestra de Dios. Pero también dice la Biblia algo, que Él está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Y si tú no te has arrepentido de tus pecados, vas a ser juzgado. Y aunque creas en Dios y aunque tengas tus imágenes y tu medallita, si no te arrepientes de tus pecados, irás al infierno de por vida. Dura es esta palabra. ¿Quién la podrá escuchar? Pero lo que dice la Biblia, el Evangelio no solamente es declaración de salvación, el Evangelio también es declaración de muerte y de condenación para aquellos que no se arrepienten. Te puedes arrepentir ahora mismo, confesando tus pecados al Señor, diciéndole: Señor, perdóname.